de lo que el doctor Tax había iniciado, que era el desarrollo de las neoplasias malignas y benignas. Ustedes ya han visto la secuencia de cómo un organismo normal puede modificarse de acuerdo a agentes externos o internos. Como consecuencia de esto, los genes que son normales en la replicación celular se van a alterar y van a adoptar un nombre de oncogeno, ¿no es cierto? Eso han visto ustedes. En otras palabras, los oncogenes son genes normales que regulan la replicación celular normal. Por agentes externos o internos, estos genes van a ser modificados, mutados, y por lo tanto la replicación se va a ver alterada. Acuérdense ustedes que existe un gen que cierra la cadena de replicación. Pues bien, acá nunca se cierra la cadena y la replicación es continua, lo cual lleva a la inmortalidad a la célula, ¿no? Esto, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, sustentaría las bases que dicen algunas teorías de que fuimos creados para ser inmortales. Solo que, por algún motivo X, esto se alteró. Pues bien, eso no es motivo de esta reunión. Solamente es una apreciación, para que ustedes piensen un poco. Entonces, luego de la alteración celular, esta replicación anormal va a producir lesión en el tejido donde se ha sentado. Va a producir además secuestro de nutrientes. En otras palabras, es una especie de parásito que va consumiendo al organismo normal. Y no solo eso, invade los vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, porque tiene una serie de sustancias que van a alisar tanto las proteínas, las membranas basales de los vasos, y van a introducirse a través de ellos estas células tumorales, y siguiendo la corriente sanguínea se van a distribuir. Algunos más que otros, como ustedes ya habrán visto. Por ejemplo, los sarcomas tienen alta predilección para sembrarse o diseminarse a través de los vasos sanguíneos. En cambio, los carcinomas, como están muy pegados a los linfáticos, tienen alta tendencia a diseminarse por los linfáticos. Y eso explica luego la aparición de ganglios palpables, porque todos tenemos ganglios, eso es normal. Lo anormal es que sean palpables en grado extremo. Si ustedes quieren tener una idea más o menos de cómo es un ganglio normal, este domingo, invítenlo a sus sobrinitos, a sus primos, a niños que tengan menos de 6 años y examinen el cuello, palpen el cuello, van a ver que unos nodulitos, y eso es normal en los niños porque ellos a cada rato paran teniendo infecciones respiratorias, o del oído o la nariz, y estos ganglios son reactivos, no alcanzan más allá de 1 centímetro en ellos, o 1,5 centímetros a lo más. Si un ganglio alcanza un tamaño de 2 o más centímetros, entonces es altamente sospechoso de malignidad, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces ya vamos entrando a un punto central que es de diagnóstico. Les repito de nuevo, en los niños es prácticamente normal encontrar ganglios grandes, pero no más allá de 1 centímetro. Les puede servir como práctica eso. Vamos a ver también cómo estas neoplasias interaccionan con el resto del organismo y qué efecto producen, cómo se van a manifestar. Y eso es motivo de otra revisión que se titula Síndromes paraneoplásicos. Y finalmente, ¿existe un tratamiento para esto? Hoy día ustedes van a escuchar algo que es un poco alentador, ¿no? Por ahí
algunas veces se menciona que el cáncer no se cura, que ya no tiene solución. Si esto es así, entonces muchos estudiantes se desaniman en estudiar esto. Dicen, ¿para qué voy a estudiar cáncer si no tiene solución? Es lógico. Pues yo le digo que no es así, ¿no? Y les voy a demostrar con algunos ejemplos. Actualmente existen neoplasias que ya se puede decir con toda seguridad que sí se pueden curar. Y ustedes lo pueden comprobar. Dense una visita al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que está cerca. Pregunten por los oncólogos dónde están. Se presentan como estudiantes de medicina y le dicen, he escuchado en una clase que me han dicho que algunas neoplasias se pueden curar, ¿es cierto esto? Y ellos le van a decir que sí. Entonces ya están ustedes con la certeza de que sí es posible curar algunas neoplasias, ¿no? Cosa que antes era así, antes era imposible. Es más, hace más o menos 5 años atrás, viene un papá, porque yo trabajo en el 2 de mayo, a recoger el resultado de su hijo que le habían extirpado un testículo. Un poco alterado el señor porque me dice, ¿cómo es posible que le saquen un testículo si yo lo he traído porque tenía ginecomastia, es decir, tenía las mamas un poco grandes? Un joven de 17 años, ya 18 años. Le tuve que explicar de que esto podía ser motivo de un síndrome paraneoplásico, es decir, la manifestación a distancia de un tumor en la que elabora gonadotrofinas, por ejemplo, y generalmente asociado a un tumor de los órganos germinales, en el caso su hijo, testículo. Le habían hecho una ecografía y habían encontrado un nodulito de 1 centímetro, y por eso le habían sacado el testículo, porque le habían dicho que era posible que sea eso un cáncer. Por lo demás, el muchacho tenía disminución del apetito, comenzó a adelgazar y tenía tos. Le tomaron una placa radiográfica y le encuentran varios nódulos en ambos campos pulmonares. Y estando hospitalizado, esperando su resultado, comienza a tener debilidad extrema a tal punto que con las justas podía levantarse de la cama. Recién había ingresado a la universidad, a la uni. Entonces el papá, muy preocupado, viene por su resultado del testículo que le habían sacado y se informa seminoma testicular puro, es decir, una forma de cáncer que se genera en el testículo. Neoplasia maligna que ya se había sembrado a ambos pulmones y que estaba consumiendo a este muchacho. Y fatalmente el urólogo, cuando llegó el resultado, le dice, fíjense hasta dónde puede llegar el desconocimiento. Llévatelo a tu casa, no hay nada que hacer, porque ya está sembrado. O de repente habrá sido residente, le digo yo que te he hecho esto. Es posible, no sé, no los conozco. Uno de blanco me dijo esto. Le digo, lleva tu caso al INEM para que le den tratamiento quimioterápico. En 3 meses tu hijo se salva. Pero me han dicho que tiene cáncer, ¿y eso qué tiene que ver? Es una forma de cáncer que es totalmente curable, aún siendo avanzado el estadio. Un poco incrédulo, lo llevó. Le dan 3 meses de tratamiento, el muchacho se recuperó y finalmente se graduó y vino a verme hace 2 años atrás, que estaba trabajando últimamente, muy bien. Entonces esa es una prueba, ¿no?, de que algunos, yo no digo todos, por si acaso eso lo remarco bien claro, algunos cánceres pueden curarse, no todos. Y los que no se pueden curar, se pueden tratar. Y en esto quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. ¿Quién cura la diabetes, por ejemplo? ¿Se cura? Sería una maravilla pues si se curara, ¿no? No se cura, se controla.
le pongo insulina, le doy antiglicemiantes orales y el paciente va a vivir muy bien y se va a morir de cualquier cosa menos de diabetes. Otro ejemplo es la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Paciente que se controla adecuadamente con sus antihipertensivos vive muy bien, sin ningún problema. Si no toma los antihipertensivos, hace infarto agudo del corazón, infarto cerebral, etcétera, etcétera. Van mal. No se cura, pero se controla. Y a eso nosotros podemos sumarle el cáncer. No se puede curar algunas neoplasias, pero se pueden controlar dándole mejor calidad de vida y extendiendo la vida un poco más, que es algo que se ha logrado en los últimos tiempos. Entonces, viendo estos preámbulos, vamos a empezar con el tema de hoy día. ¿Qué hacemos para diagnosticar el cáncer? Lo importante es la historia clínica y el examen físico. Tenemos que ver si la persona que nos viene a ver tiene pérdida de peso, un joven, por ejemplo, que es fuerte, robusto y de repente lo que pesaba 70 kilos comienza a disminuir, él nota porque ya el pantalón tiene que ajustar la correa 2 puntos más, la camisa le queda ancha y se pesa y ya está pesando 40 kilos. En 2 meses le llama la atención y acude a la consulta, ¿no? O el cansancio, de todos se cansan, da 3 pasos, 4 pasos y ya se siente cansado. Podría tratarse de una simple anemia, pero también hay que tomar en cuenta el problema canceroso. Cualquier bulto, cualquiera que sea, ubicado donde sea, debe inmediatamente, sin pérdida de tiempo, biopsiarse, porque puede ser un cáncer incipiente que recién está empezando o una metástasis, ¿no? Y si es palpable, es fácil de sacar rápidamente al patólogo y él nos va a decir si es maligno o si es benigno. Podemos ayudarnos con las imágenes radiológicas, importantísimo. Se sabe en el Perú que el cáncer de cervix a nivel nacional es la primera causa de muerte. Eso se sabe por las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El último estudio que he tenido acceso es del 2013. Después no han vuelto a publicar un estudio a nivel nacional, que sepa yo. Entonces, ahí se menciona que el cáncer de cervix es primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Segunda causa, el cáncer de mama. Y en los hombres, primera causa, tenemos cáncer de estómago y de próstata, ambos peleándose en primer lugar en hombres. Luego sigue la adenocarcinoma de colon y demás cánceres, ¿no? Pulmón. Lo interesante de esto es que el cáncer de cervix es totalmente prevenible, como lo hemos venido viendo en los diferentes seminarios a los cuales ustedes han estado acudiendo, y es motivo del penúltimo seminario, o del último en algunos casos, que se ha revisado. Hemos visto nosotros que el cáncer de cervix se manifiesta con 15 a 20 años de anticipación, con los cambios preneoplásicos, ¿no? Las displasias leves, moderadas, severas, cada uno casi dura 5 años de evolución, que pueden ser detectadas por un simple Papa Nicolau bien hecho y bien leído, lógicamente. Entonces no tiene sentido de que el cáncer de cervix siga siendo la primera causa de muerte en nuestro país. La única explicación es de que, uno, no se están tomando bien las muestras. Segundo, no se están procesando adecuadamente las muestras. Y tercero, lo más grave, no se está interpretando adecuadamente las muestras, porque no hay otra explicación. Decía que la mamografía es muy importante porque ¿en qué personas se debe hacer?
en mujeres asintomáticas en las cuales en la familia ha habido cáncer de mama. Por ejemplo, la mamá con cáncer de mama, la abuela cáncer de mama, la tatarabuela cáncer de mama, y la hija, joven de 25 o 30 años, sin bultos, sin ninguna lesión, debiera hacerse una mamografía para detectar ¿qué cosa? Lesiones incipientes, y que eso tal vez sirva para salvarles posteriormente la vida. Entonces es muy importante este examen mamoral. Sin embargo, se abusa de estos exámenes muchas veces en los hospitales, incluyendo mi hospital. ¿Por qué? Yo veo que la paciente viene porque ella misma, cuando se estaba bañando, se ha detectado un bultito en la mama de 1 centímetro. Acude al ginecólogo y el ginecólogo lo primero que hace a veces es mamografía, le dice. ¿Pero para qué la mamografía? Para ver las características y determinar si es maligno o benigno. Al final, quien determina si es maligno o benigno es el patólogo, con la biopsia. Y ese nódulo de todas maneras debe ser biopsiado. Ya sea con una aguja delgada, tomar una muestra, hacer un extendido de Papa Nicolau, y el patólogo le va a decir es maligno, o les va a decir es benigno. Si es benigno, si quiere lo dejan, o lo sacan, ya eso depende de cada paciente. Pero si es maligno, la conducta es totalmente diferente. Son métodos rápidos de diagnóstico. Por último, la ecografía nos ayuda bastante en lo que son, por ejemplo, lesiones en órganos cavitados, como son la vejiga, el estómago, ¿no? Y también órganos sólidos, como es el hígado, ¿no? Nos determina si hay nódulos o no hay nódulos, etc. La tomografía ya es un examen más sofisticado, más claro, digamos así, nos permite ver más detalles, porque se hace cortes de 2 milímetros a veces a todo el cuerpo, y mediante una computadora se hace una reconstrucción de las imágenes, lo cual nos ayuda muchísimo, ¿no? Solo que es un poco más caro. Y la resonancia magnética, excelente método, especialmente para las lesiones de tipo del sistema nervioso central, cerebro sobre todo, solo que también es más caro. En el laboratorio, un hemograma nos va a ayudar muchísimo. En un joven o en un adulto joven, encontrar una hemoglobina de 5 o de 6 sin causa aparente de pérdida nos debe llamar poderosamente la atención. O hay un cáncer que está infiltrando la fábrica de sangre, o sea, médula ósea, o hay un cáncer que se está consumiendo la sangre. Entonces es un indicio muy importante. Las anormalidades enzimáticas, por ejemplo, el antígeno prostático específico en el varón. Si estamos viendo que es de alta prevalencia el cáncer de próstata, todo varón que pasa los 40 años sano debiera hacerse un PSA en sangre, pero un PSA hecho en un laboratorio de prestigio adecuado, no en cualquier laboratorio tampoco, porque acuérdense ustedes, estas son pruebas inmunológicas que requieren pHs adecuados, medios adecuados, etcétera, para que salgan bien. Los valores normales del PSA es de 0.04 nanogramos por mililitro. Imagínense ustedes si encontramos un PSA de 50. Este es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y es más, esta sustancia nos permite hacer seguimientos inclusive. Si tenemos un paciente con cáncer de próstata, con un PSA de 100, por ejemplo, y luego de hacer tratado con quimioterapia, radioterapia o extirpación quirúrgica, y a los 3 meses le hacemos un seguimiento con un nuevo PSA y vemos que el PSA se ha bajado hasta 5, de 100 ha bajado a 5, decimos el tratamiento está excelente, porque no se incrementa. No hay evidencia de que haya producción de esta sustancia por células tumorales, porque las células tumorales son las que lo producen. En cambio, si después de todo el tratamiento que le han hecho, excelente tratamiento, el paciente inclusive puede estar hasta en buen estado,
pero el PSA en vez de estar en 100 está en 200, significa que todo lo que se ha hecho no ha funcionado y que se tiene que reorientar el tratamiento hacia una cosa más agresiva. Entonces estas sustancias nos sirven para hacer básicamente algunas veces diagnósticos o acercamiento diagnóstico y otras veces para hacer seguimiento, cómo va el tratamiento. Buscar hematuria. No es normal de que haya sangre en la orina. A veces es imperceptible. En un examen común y corriente que se hace de orina en una persona le encuentran glóbulos rojos, dice más de 30 por campo. Hay que buscar la causa, ¿no? Puede ser un pólipo, lesión benigna, puede ser un cálculo, lesión benigna, o puede ser un tumor, un cáncer de riñón. Sangre oculta en heces. Debemos descartar de todas maneras cáncer de colon. El Tévenon, por ejemplo, nos ayuda muchísimo para esta cosa. Indudablemente pediremos una colonoscopía para que mediante la instrumentación se obtenga una muestra de alguna zona sospechosa y podamos decir hay cáncer o no. O de repente es un pólipo común y corriente, se extirpa el pólipo y se acabó el asunto. Luego, si queremos ser más sofisticados, podemos pedir estudios genéticos. Actualmente se pueden detectar genes mutados en el cariotipo de cualquier persona. Y de acuerdo a eso, adelantarnos y decir que en esta persona las posibilidades de que se den un cáncer son bastante altas. Por ejemplo, ¿no? Las mutaciones en el BRCA para el cáncer de mama, el BCL2 también. No sé si habrán escuchado ustedes de Angelina Jolie, que se voló las 2 mamas, porque justamente su abuela, su tatarabuela, su mamá tuvo cáncer de mama y todas se murieron con cáncer de mama. A ella le detectaron este gen alterado y ella dijo, yo también voy a seguir la misma línea, así que mejor me vuelo las 2 mamas. Sí. Medida extrema, ¿no? Porque podía muy bien haber hecho un seguimiento con mamografías frente al menor indicio de algún bulto. Bueno, ya caballero tenía que hacer el procedimiento, pero fue demasiado extremo lo que hizo. Porque las cosas no son, en biología ustedes saben muy bien, no son matemáticas exactas, funcionan en función del aspecto clínico. Cada persona es diferente, es un mundo totalmente diferente. Es más, las respuestas al tratamiento también son diferentes. ¿Sabes? El Papa Nicolau, muy importante el Papa Nicolau, una técnica muy fácil. Una técnica muy sencilla y encima es barata, o sea, reúne las condiciones de calidad total, bueno, barato y seguro, ¿no? ¿Qué se puede hacer en cualquier órgano? Por ejemplo, ustedes detectan un nódulo en el hígado, pues le meten una aguja, llegan ahí con guía ecográfica o tomográfica, hacen un aspirado, un frotis, eso se llama biopsia aspirativa con aguja fina, BAF, es la sigla como están acá, biopsia aspirativa con aguja fina. Hacen el extendido, se le hace un Papa Nicolau y se determina células neoplásicas malignas o células normales o gérmenes. Este es un cochino acceso, o es una neoplasia benigna, o es un cáncer. Eso se puede decir con toda seguridad con un simple Papa Nicolau. Y es rápido. No se tiene por qué estar demorando tanto. Sin embargo, este método de la BAF es muy poco utilizado en los hospitales, entre los cuales se incluye el Hospital 2 de Mayo. ¿Por qué? Porque hay un poco de desconocimiento de las bondades del proceso. Están esperando cosas más sofisticadas como una intervención quirúrgica, por ejemplo, hasta que preparen al paciente, hasta que le hagan su riesgo quirúrgico, le tomen todo el prequirúrgico demora un montón. En cambio esto no, esto con un simple examen de coagulación y sangría y un hemograma de todas maneras para ver cómo está,
Si está ok, se hace el procedimiento. Las complicaciones prácticamente no existen. Eso es lo bueno que tiene. Y si la lesión es superficial o es accesible, entonces se hace la biopsia. O se saca una parte, si es muy grande, una parte, una cuña del tumor, o se saca, si es pequeño, se saca todo. Finalmente, en algunos casos, ya sea pues que el paciente no quiera hacerse procedimientos, porque hay que tener ahora el consentimiento previamente informado y firmado por el paciente. Autorizo al médico tratante, todavía con nombre, fulano de tal, con colegio médico tal, a realizar en mi cuerpo tal procedimiento. Y me ha informado correctamente de todos los beneficios y también los riesgos que voy a tener. Eso hay que informarlo al paciente. Se llama consentimiento informado. Solo así él firma y solo así podemos hacer nosotros los procedimientos. Bueno, a veces no quieren y el caso es muy complicado, no se ha llegado a un diagnóstico, finalmente queda la autopsia, siempre y cuando también los familiares accedan a que se realice. Ahí vamos a determinar exactamente si hubo falla terapéutica, si hubo un mal diagnóstico, qué fue lo que no pudimos ver con la clínica. Y va a servir esto como un modelo para que en casos semejantes, porque la patología se repite. ¿Quién no ha tenido una gripe, digan ustedes? ¿Quién no lo ha tenido? Ojos llorosos, abundantes mucosidades, estornudos, a veces fiebre, dolor de cabeza, malestar. Cualquiera de ustedes puede hacer el diagnóstico con esos datos. Tiene una gripe, ¿no? O una influenza, si quieren ser más académicos. Igual en la autopsia, ¿no? Ustedes encuentran la causa, ya es un caso cerrado y eso se va a volver a repetir con los mismos problemas. Ustedes dicen, yo vi un caso semejante que tuvo esto y por lo tanto este paciente también debe tener lo mismo. Y han dado un gran paso, se han hecho ustedes unos grandes clínicos, pero lamentablemente la autopsia está un poco en desuso. ¿Qué cosa es lo que va a contribuir o qué va a ayudar además de estas cosas de laboratorio que hemos visto nosotros para encontrar el diagnóstico? Un método muy apropiado es la citometría de flujo, que lo que hace básicamente o sirve básicamente para detectar neoplasias de tipo líquido, o si no, las muestras hay que pasarlas a un medio líquido para poderlo hacer. Pero es de fundamental importancia en lo que son las neoplasias hematológicas, los linfomas, las leucemias básicamente, ¿no? Que a veces es difícil diagnosticarlas con este método, es extraordinario hacerlo. Luego vienen las pruebas de reconocimiento de oncogenes, ¿no? O los reacomodos o las mutaciones. Actualmente se puede hacer en un cariotipo si ha habido o no mutación y qué tipo de mutaciones son, ¿no? En qué tipo de genes, y eso nos va a dar un pronóstico inclusive en el seguimiento de estas enfermedades. Luego viene pues la inmunohistoquímica para identificar productos o sustancias que elaboran las células tumorales. Hay tumores que van a elaborar, por ejemplo, sustancias parecidas a la insulina y van a provocar cuadros de hipoglicemia. Ya vamos entrando a lo que son los síndromes paraneoplásicos. Hay sustancias producidas por los tumores que son semejantes a ACTH. Comienzan a producir entonces un síndrome de Cushing, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que se puede marcar esto, ¿no? Este es un ejemplo de la utilidad de la inmunohistoquímica. ¿En qué consiste? Un marcador, por ejemplo, del epitelio, los epitelios normales, las células escamosas o en general epitelio, tiene un antígeno específico que se llama queratina, por ejemplo, ¿no? Todas las células epiteliales tienen un tipo de queratina.
Las superficiales tendrán un tipo de queratina, las glandulares también tendrán un tipo de queratina, porque las glándulas son epitelios que secretan. Entonces la queratina juega un rol importante para identificar el linaje celular. Y acá lo demostramos. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos anticuerpos contra la queratina. Y estos anticuerpos no se ven lógicamente. Para verlos, le añadimos un colorante, una molécula o dos moléculas de colorante al anticuerpo contra queratina. Entonces, cuando haya la reacción antígeno-anticuerpo, o sea, el marcador con el epitelio o el tejido que es problema, si hay queratina, el anticuerpo se va a adherir a ese epitelio, pero además lleva su colorante, entonces lo va a marcar con un colorante. Y aquí estamos viendo la acción de la queratina. Vean, en toda la superficie del epitelio se colorea de un color negro, digamos así, o generalmente marrón oscuro, ¿no? ¿Lo ven? Todas las glándulas se colorean de negro porque todas tienen queratina. Y como estamos aplicando un marcador en función de la queratina, lo va a marcar, pues. Igual acá, vean, ¿no? Glándulas, ¿no? Colorante específico para queratina. ¿Por qué? Porque está pegado a un anticuerpo. Perdón, acá. Vean, acá hay un folículo linfoide que no se va a colorear porque no tiene, ustedes saben, los linfocitos no tienen queratina. ¿Qué tienen los linfocitos? Un antígeno como un leucocitario, por ejemplo, ¿no? Hay varios, por ejemplo, los linfocitos B van a tener CD20, los linfocitos T CD4, ¿no? Entonces, acá vemos nosotros otro detalle. Reconocemos la mucosa colónica con sus glándulas, ¿no? Acá se ven las glándulas. Reconocemos las placas de Peyer, folículos linfoides enormes, que se están coloreando de un color marrón oscuro. ¿Por qué? Porque tienen antígeno común leucocitario. Digamos así, marcado con un colorante el antígeno común leucocitario. O sea, el anticuerpo contra el antígeno. Entonces por eso se colorea. Y en cambio el epitelio que tiene queratina no se colorea. Este es otro ejemplo, ya más práctico. Tenemos una neoplasia maligna en la cual no sabemos qué cosa es. Sabemos que es maligno por la característica de malignidad, ¿no? Incremento de la relación nucleocitoplasma, hipercromasia nuclear, irregularidad del borde nuclear, anisonucleosis, etcétera, todos los criterios que ya les ha mencionado el doctor Taxa. Pero no sabemos si corresponde a la serie linfoide, si corresponde a un epitelio o si corresponde al mesénquima o al mesodermo. No sabemos. Entonces le aplicamos un marcador que se llama citoqueratina y vean ustedes, con citoqueratina C colorea. ¿Qué quiere decir esto? Que el linaje es de tipo epitelial, o sea, es un carcinoma indiferenciado. Acá ven ustedes en el tejido graso, lo reconocemos por las células vacías. Existe un tejido un poco fusiforme que lo invade, lo reemplaza. No sabemos, es una neoplasia maligna, pero no sabemos qué tipo, si es linfoide, si es de tipo epitelial, si es de tipo muscular, no lo sabemos. Entonces, ya le hemos aplicado citoqueratina, no marca. Le hemos aplicado antígeno común leucocitario, tampoco. Le aplicamos pimentina, que es un marcador para las moléculas propias del tejido muscular, ¿no? Y sí lo marca, positivo, pimentina positivo. Entonces, como proviene del mesodermo, decimos sarcoma. En otras palabras, todos estos procedimientos, si bien es cierto, no nos van a dar el diagnóstico de cáncer,
pero nos van a dar, sí, el tipo o linaje celular, salvo algunas excepciones, por ejemplo, como es el Ki67, que es un marcador de proliferación celular, que en un caso, por ejemplo, de un ganglio que no se puede determinar si la proliferación es por un linfoma o simplemente por una exagerada respuesta frente a un microbio, le aplicamos entonces el Ki67, que normalmente no debe ser más pues de 3 o 4 su porcentaje, y lo encontramos en 50 o 60, por ejemplo, o sea, una alta proliferación celular, y que solamente se va a dar esto en linfomas, en tumores malignos provenientes de los ganglios linfáticos. En ese caso sí nos podría ayudar por la velocidad de crecimiento. Finalmente, vean ustedes, hacer el diagnóstico de cáncer en estos estadios es sumamente fácil, ¿no? Cualquiera que ve esto dice, pues, qué desastroso, qué feo, ¿no? Así es el cáncer, es feo. Ha producido, vean ustedes, la caída de un diente, es decir, destruye el tejido. El cáncer tiene esa propiedad, infiltra, destruye, mata el tejido que está adyacente. Y la prueba está en que vean ustedes, el diente que había acá, la muela, ha caído, la de acá también. Eso no hace una lesión benigna, ¿no? Y encima produce compresión sobre el epitelio, lo infiltra y lo destruye, también produciendo una úlcera que, lógicamente, como esta es la cavidad oral, se complica ya con una infección. Esa placa blanquecina es full polimorfos nucleares. Indirectamente nos dice que acá había una infección. ¿Qué hacemos con esto? Queremos ver hasta dónde está tomando o su grado de, si es bien delimitada o no, para ver las características morfológicas externas. Le tomamos una placa simple y comparativamente vemos, este es el seno maxilar izquierdo, que debe estar así vacío, comparen ustedes con el aire que está afuera, ¿no? Eso significa que está vacío. En cambio, el seno maxilar derecho está totalmente ocupado, está opaco. Y vean ustedes, acá la fosa nasal está libre porque está oscuro, en cambio acá la fosa nasal está ocupada, es decir, ha destruido, ha roto el hueso por acá. Vean, acá se ve una esquirla de hueso y por acá se está metiendo la neoplasia hacia la cavidad nasal. Eso no lo hace ninguna lesión benigna, ¿no? Entonces tenemos la imagen radiológica también. ¿Qué nos falta? Hacer la biopsia de la lesión y salimos de toda duda, ¿no? Entonces las imágenes radiológicas nos sirven mucho, solo que hay que saberlas interpretar, lógicamente. Esta es la famosa mamografía, ¿no? Vean ustedes la diferencia de esta área con esta de acá. Más o menos, normalmente esta es la densidad de una mama, más o menos problemática, pero vemos que la densidad es más o menos homogénea. En cambio, aquí vemos que hay una hiperdensidad con una característica, ¿no? Que tiene ramificaciones, no tiene un borde bien definido, tiene ramificaciones radiadas, como un cangrejo. Por eso al cáncer también le dicen cangrejo, ¿no? Entonces, este es un estudio mamográfico de una lesión maligna. Para comprobarlo, de todas maneras, ¿qué tenemos que hacer? Una biopsia. Y puede ser una biopsia con aguja, está asequible, está pues a 3 centímetros más o menos de la piel. Uno puede entrar por acá con una aguja y tomar la muestra. O puede hacerlo mediante una incisión quirúrgica con bisturí, ¿no? Este es un estudio mamográfico. En un estudio radiográfico, nosotros podemos detectar la metástasis, o sea, la siembra a distancia de los tumores malignos. Inicialmente ustedes no ven gran cosa, pero ahora vamos, síganme y van a ver grandes cosas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ven una esfera, ¿no? Si afinan los ojos un poco, entrecierren los párpados, van a ver acá otra bolita. ¿Lo ven? A ver. Sí se ve.
acá por ejemplo hay otra, acá hay otra, ¿no? Hay varias, en varios sitios, acá también, miren usted, acá parece un racimo de uvas, ¿no? Acá también hay otra. Entonces, es la característica de una siembra hemática. Ha llegado al corazón, el corazón lo ha distribuido por la vena pulmonar y las ha sembrado en forma difusa en un pulmón y en el otro pulmón, lo cual nos está diciendo más o menos, no al 100% seguro, que posiblemente sea de tipo sarcomatosa la lesión, porque acuérdense que los sarcomas se propagan principalmente por vía hemática, ¿no? Entonces, la imagen nos puede ayudar inclusive a tratar de precisar el origen, ¿no? Finalmente se hace una biopsia de ese nódulo y reconocemos que este es pulmón porque estos espacios vacíos representan a los alvéolos, acá, los alvéolos que tienen algunos macrófagos, y acá esta estructura que tiene glándulas. Vean ustedes, glándulas con características atípicas, porque las glándulas no se pegan así espalda con espalda, se llama una glándula pegada con la otra, no hay una división acá. Esa es una característica de las neoplasias malignas también, ¿no? La fusión de las glándulas, eso no se da normalmente. Y reconocemos pues que entonces la metástasis en el pulmón. ¿Qué tenemos que hacer? Tratamiento quimioterápico o quirúrgico, porque ya se hizo quirúrgico primero, y quimioterápico de soporte para tratar de controlar la enfermedad. Un examen simple, vean ustedes, esto se llama radiografía a doble contraste. Se le da a tomar al paciente el contraste y luego se le da 2 o 3 sobres de sal de Andrews para que produzca gas. Entonces se produce esta imagen. Este es el estómago. Acá está, miren, acá está el resto del contraste blanco. Todo esto de acá es el contraste blanco. Acá se ha doblado el estómago así en U. Y aquí, más o menos en el antro, está un área circular rodeada por algo de esta sustancia de contraste blanco, lo cual nos está diciendo que esto es algo que está protruyendo dentro del lumen, ¿no? Y a la hora que se estirpa el estómago, se encuentra la lesión justamente en el antro, redonda, como lo habíamos visto en la radiografía de contraste. ¿Qué les quiero decir con esto? Les he hablado de biopsia aspirativa con aguja fina, una jeringa que no cuesta más de 50 centavos, pero sí requiere un entrenamiento para hacerlo. Estamos viendo radiografía simple de tórax y estamos viendo radiografías con contraste, que tampoco son caras, y sin embargo nos ayudan tremendamente. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es saber qué estamos haciendo, y para eso se necesita que ustedes estudien detalladamente, por lo menos ahora que están llevando su curso de patología, cuando lleven clínica. Entonces van a sacar provecho de todas las cosas, aunque mínimas sean, les van a sacar tremendamente provecho, pero si no las estudian, van a pasar desapercibidas, esperando a que haya resonancia magnética para resolver un problema que con una aguja vulgar ustedes pueden resolverlo. Esta es la tomografía, miren ustedes con qué precisión. Acá podemos ver el hígado, ¿no? Acá tenemos el vaso. Con qué precisión nos determina las lesiones que hay dentro. El parénquima normal es así, homogéneo, blanquecino, y esto es hipodenso, con un área más oscura. Eso nos está hablando de que hay necrosis. Acá, por ejemplo, hay necrosis central. El tumor crece tan rápido que no le da tiempo a que la vasculatura llegue con el crecimiento, y entonces esa parte se necrosa por isquemia, por falta de irrigación. La necrosis en un tumor nos está diciendo entonces que el tumor es altamente agresivo, ¿no? Y esta metástasis es múltiple, ocupa todo esto, acá también, y cuando ya se hizo la necropsia, porque este paciente falleció, vean ustedes cómo la metástasis están tan igual como estábamos viendo en la tomografía. Por eso les digo, son estudios que nos ayudan bastante, porque nos detectan lesiones pequeñas de 2 milímetros, 3 milímetros inclusive, que pueden ser factibles de ser extirpadas con cirugía laparoscópica, por ejemplo.
Y luego, lógicamente, tratamiento quimioterápico y van a seguir extraordinariamente bien esos pacientes. Luego vamos a ver cuáles son los efectos de la neoplasia sobre el cuerpo. Como es un bulto que crece, y si crece cercano, por ejemplo, a estructuras cavitadas, las va a comprimir en su crecimiento. Entonces, uno de los efectos que va a producir va a ser por compresión. Imagínense ustedes la tráquea, ¿no? Un tumor en la tráquea o el costado de la tráquea que crezca, lo va a comprimir, lo va a matar indudablemente a la persona. Pero antes se va a manifestar como ¿qué? Como dificultad para respirar, lógicamente. O puede comprimir un área importante como es un vaso sanguíneo. Lo comprime o lo puede también lesionar, provocando zonas de hemorragia. Imagínense ustedes que erosione la aorta. Va a producir un sangrado que no lo para nadie y va a producir muerte súbita. Si produce compresión sobre un vaso periférico, producirá isquemia y necrosis en el territorio que irriga ese vaso, ¿no? Si es en el intestino, igual, ¿no? No hay que olvidar que el tumor es altamente agresivo y destruye todo lo que está a su alrededor. Y si está por debajo de la piel, en algún momento va a destruir la piel, produciendo ulceraciones, heridas que no curan. Tengo una úlcera, dicen, en el pie que no cura, hace varios meses que la tengo. Cuidado, porque eso puede ser un cáncer, ¿no? Otros efectos que producen, ya sea indirectamente, está en relación a la caquexia, ¿no? Y esta caquexia está pues directamente relacionada con algunas sustancias que produce el tumor y que van a alterar el metabolismo. No porque el tumor se coma, digamos así, pues todos los nutrientes, no, sino que básicamente está en relación a dos aspectos. Uno, a las sustancias que produce el tumor, que entre comillas son tóxicas, que van de alguna forma a inhibir el centro del apetito a nivel del hipotálamo, o otras veces va a alterar los nervios periféricos, produciendo inclusive sensaciones aberrantes, como son falta de sabor, o sea, dicen no siento sabor a la comida, o siento un sabor horrible a este alimento, ¿no? Al final eso los lleva a un adelgazamiento total, inclusive la muerte, ¿no? Por la falta de alimentación. Y otras veces esta caquexia no es debido a estos productos de los tumores en sí, sino a la compresión directa, por ejemplo, del esófago, lo cual impide al paciente deglutir. El paciente tiene hambre, pero no puede alimentarse porque hay una obstrucción ahí, o también por obstrucción intestinal. El otro efecto que tienen los tumores es la producción de sustancias parecidas a las hormonas. Son exactamente o muy parecidas a las hormonas, como ya les mencionaba anteriormente, ¿no? Una de ellas la insulina, la ACTH, paratormona, etcétera, etcétera, diferentes sustancias que al final como se producen en exceso, van a traducirse como lo que vamos a ver después, como un síndrome paraneoplasia. Ejemplo, en el pulmón, el cáncer de células pequeñas o carcinoma de células en avena, le llaman también, produce una sustancia muy semejante a la ACTH. Y entonces el paciente no tiene ningún síntoma pulmonar, pero viene porque dice, está creciendo la cara, se está poniendo muy gorda su cara, toda la grasa prácticamente de la cintura para arriba, tiene estrías a nivel de la inserción de los miembros. Es decir, está haciendo un síndrome de Cushing. Y algunos médicos dicen, habrá que ver que de repente tiene un problema en la suprarrenal. Nada tiene que ver con la suprarrenal, sino que es por las sustancias que elaboran estas células del cáncer de pulmón, que son semejantes a la ACTH, ¿no?
Otras veces, como por ejemplo en el carcinoma renal, secretan hormonas muy parecidas a la eritropoyetina y el sujeto está pletórico, está rojo, dice tengo sangre hasta para donar, tengo hemoglobina 21. No es que esté excelente, por eso no es normal. Lo que ocurre es que puede tener un cáncer renal que está produciendo una sustancia parecida a la eritropoyetina. La hipercalcemia, ¿no?, que acompaña generalmente a tumores como son el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no?, o sustancias parecidas al aparato hormona, que son producidos generalmente por los carcinomas. Finalmente, en cuanto al tratamiento de las neoplasias, es multidisciplinario. ¿El cáncer se puede tratar? Sí, se puede tratar, como cualquier otra enfermedad. ¿Tiene sus limitaciones? Correcto, las tiene. Pero son muchos los beneficios que se pueden obtener cuando el diagnóstico es precoz. Y el diagnóstico precoz depende de ustedes. Ahora, que estudien adecuadamente, entonces van a hacer diagnósticos precoces. Pero si no estudian, ¿qué diagnóstico precoz van a hacer? Entonces la responsabilidad es tremendamente de ustedes. La cirugía es muy importante porque puede, si el tumor es pequeño, lo puede sacar totalmente y se acabó el cáncer. Por ejemplo, un cáncer de cervix en estadio 1, es decir, in situ. Se amputa el cervix con un cono y se acabó el cáncer de cervix. Ya no va a existir cáncer de cervix. Así de sencillo, no necesita nada más. Un cáncer de estómago, estadio inicial, igual. La radiación queda como un método cuando la cirugía, de complemento a la cirugía o cuando la cirugía ha sido incompleta. Por ejemplo, entraron y sacaron un tumor de la próstata, pero ya tenía siembras en los huesos y el paciente se queja de dolor, entonces no le van a sacar todos los huesos, ¿no? ¿Qué hacen? Lo irradian. La radiación mata todas las células cancerosas, o la gran mayoría, y el paciente se siente mejor, hace una mejor sobrevida y le va bien. Solo que la radiación tiene unos inconvenientes. No se centra solo en el tumor maligno, también se irradia el resto de tejidos, y hay tejidos que son muy sensibles a la radiación, como son las mucosas, por ejemplo, como es la mucosa intestinal sobre todo. Pero para todo eso hay solución. Hay tratamientos que permiten la radiación y luego se combate pues los efectos secundarios que pudieran haber, ¿no? La quimioterapia, como les vuelvo a decir, en los últimos tiempos es tan buena que se ha logrado curar algunas neoplasias, ¿no? Linfoma de Hodgkin, por ejemplo, curable en su estadio inicial solo con quimioterapia. Cáncer de testículo, totalmente curable con quimioterapia. El cáncer de ovario inicial, solo con cirugía se cura. Luego tenemos las leucemias en los niñitos, ¿no? Hay programas inclusive. ¿Por qué? Porque es totalmente curable en los niños. Y así, creo que me olvidé unos 2 o 3 más. Les estoy dando ejemplos suficientes para decir entonces que el cáncer sí es curable. Y lo que no es curable se puede tratar en forma paliativa para mejorar la calidad de vida, ¿no? Finalmente, la inmunoterapia, ¿no?, es muy importante, ya sea estimulando las células T o con cualquier otro método que de todas maneras lo estimule. Por ejemplo, se utiliza la BCG en el cáncer de vejiga superficial, BCG como un antígeno que incentive la producción de inmunoglobulinas y células NK CD8 para que destruya el resto del tejido neoplásico de la vejiga, y con éxito muy bueno, excelente. Igual también ocurre con melanoma en algunos casos. Agentes físicos como la hipertermia, por ejemplo, o la crioterapia. El ejemplo más claro es el cervix, ¿no? Cauterizan, dicen la palabra es cauterizan.
O si no, también en las lesiones de la piel superficial, también se puede aplicar crioterapia, ¿no? O sea, hielo al máximo extremo. El problema con la cirugía dice que no siempre se puede tener la certeza de haber extirpado el 100% de la lesión. Pero yo les hago la siguiente pregunta: ¿y nosotros en otros aspectos acaso tenemos también el 100% de certeza de lo que hacemos? Nunca, ¿no? El 100% sería lo ideal, es la meta a alcanzar, pero se trata de eso, ¿no? Tratar de llegar a eso. Por otro lado, vean ustedes esto, quiero que lo remarquen porque es muy importante, el aspecto positivo, el buscar que darle afecto a este paciente, el entender y sobre todo sobrevalorar su estado de ánimo, buscar que mejorar el estado de ánimo. Se ha visto de que pacientes que los amigos, la familia contribuyen a apoyarlo emocionalmente van mucho mejor que aquellos que están abandonados, ¿no? Creo que eso funciona para todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque se ha visto que eso produce citoquinas. Ojo, miren ustedes, el estado de ánimo, la risa, por ejemplo, produce citoquinas que estimulan al sistema inmunológico. Y el sistema inmune se pone hiperactivo y es más factible que pueda contrarrestar cualquier noxa. Con respecto a la inmunología en sí, se ha visto que las personas que padecen inmunodeficiencia, ya sea congénita o secundaria a infecciones, por ejemplo, con VIH, o secundarias en nuestro país, que es más frecuente, la inmunodeficiencia más frecuente, que es por desnutrición. Entonces, las enfermedades virales, las enfermedades oncológicas se incrementan hasta 200 veces más que el resto de la población. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, muy importante la inmunología. Se ha visto de que, por otro lado, los virus pueden inducir cáncer en los animales, ¿no? Y que esto está asociado con antígenos específicos. Pero, y estos antígenos inclusive pueden producir respuestas favorables para eliminar al virus y para eliminar los antígenos en los animales oncogénicos. Pero esto no está muy demostrado en el ser humano. Pero acuérdense de una cosa: cuando Rus propuso su sarcoma, Rus era una persona que trabajaba en una granja de pollos y vio de que los pollos se morían con unos tumores que le salían en el pecho, en el músculo pectoral, pero todos, donde ponía un animal enfermo, todos en esa jaula se morían. Lo sacaba de ahí, lo ponía otro igualito. Entonces dedujo que había un agente infectante que producía esos tumores. Y luego él agarró y comenzó a hacer una coladera de un extracto del tumor, a tal extremo que no pasaban bacterias. Entonces ese líquido lo inoculaba en un pollo sano y hacía su sarcoma en el pectoral. Entonces dedujo que había un agente filtrable que no era infeccioso bacteriano que producía los tumores. Entonces se esbozó la primera teoría de que los virus podían inducir tumores malignos. Y eso se aceptaba solo en los animales. Actualmente nosotros sabemos ya que en cáncer de cervix PBH juega un rol importantísimo. Sabemos que hay cepas oncogénicas, ¿no? La 16, 18, 31, 33, 45 y 100, unas cuantas más, nos van a dar cáncer en algún momento si las condiciones se dan. También se sabe que un buen porcentaje pueden regresionar, ¿no? El otro ejemplo lo ha dado no hace mucho, hace más o menos unos 30 años atrás, un investigador se dio cuenta que en el Japón, en una isla del sur del Japón, comenzó a haber una incidencia alta de linfoma de células T. Entonces comenzó a hacer un estudio, un screening hematológico, y detectó al virus HTLV1 y vio que este virus era capaz de producir linfoma T. Entonces ahí se comenzó ya a estudiar, o ya se tiene la certeza de
la evidencia de que hay algunos tumores que pueden ser transmitidos por virus. Y además ya lo sabemos ahora con papilomavirus humano, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a la primera parte. No hay preguntas. Seguimos con la segunda entonces.